Señora Presidenta del Congreso de los Diputados, señor Presidente del Senado, señora Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, señor Defensor del Pueblo, señor Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, señora Secretaria General del Partido Popular, presidente del Grupo Social 11, vicepresidentes y consejeros del mismo grupo, consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidente de la Asamblea de Madrid, como he dicho antes, secretario general de UGT, subdelegado del Gobierno, presidente de Servimedia, presidente del CERMI y de otras organizaciones sociales. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación, que organizamos gracias al mecenazgo de Telefónica, en nombre de cuyo presidente, don José María Álvarez Pallete, les saludo a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy este Foro de la Nueva Comunicación, con el mecenazgo de Telefónica, se honra en acoger un evento que de alguna manera quiere servir para celebrar el 35 aniversario de Servimedia, la agencia de noticias que ha tenido una evolución extraordinaria durante todo este largo periodo, desde su fundación por la ONCE, pero manteniendo su liderazgo como la agencia de noticias del sector social. Por eso, y por muchas otras cosas más, es un placer recibir al presidente del Grupo Social de la ONCE, don Miguel Carballeda, que va a referirse en una primera intervención a este acontecimiento, el 35 aniversario de Servimedia, a la misión encomendada a la agencia, además de presentar al director general de Servimedia, don José Manuel González Huesa, con el que conversaremos después. Buenos días, gracias por su asistencia, por dedicarnos este tiempo. Gracias, José Luis Rodríguez, presidente del Fórum Europa, y Diego Rodríguez, director general del Fórum Europa. Muchísima suerte en esa nueva iniciativa que pasa por hacernos llegar información dentro de unos días ya regularmente desde encuentros como este en Bruselas. Mucha suerte. Gracias también a Telefónica como patrocinador de este fórum de la comunicación y sobre todo en el momento en que cumple un siglo que hemos compartido en buena medida con ellos en muchas acciones de carácter social que yo quiero agradecer aquí. Hace 42 años conseguimos votar por primera vez en la ONCE. También queríamos cambiar un poquito nuestra vida y el país demandaba un cambio. Y las personas ciegas queríamos el nuestro y ha hecho la pasada semana pues esos 42 años que venimos funcionando en democracia. Y han sido los 42 años más fructíferos de la institución. Todos han sido importantes desde su inicio, hace ya 85 años, en un momento complicadísimo donde un puñadito de ciegos fue capaz de crear algo que sirviera en el futuro para todos los ciegos españoles. Cuando vamos por ahí por el mundo, los compañeros de otras organizaciones de ciegos nos identifican como, claro, vosotros sois del país de la ONCE. Y es algo diferente que ha ayudado a mejorar la vida de muchas personas ciegas, del mundo de la discapacidad y del mundo social. Creo que hemos contribuido en esos 42 años a cambiar la percepción de la discapacidad de la sociedad española.
cuando se hace durante 40 años un concurso escolar que ha salido adelante con el apoyo, el cariño en todos los colegios de España, de todas las comunidades autónomas, donde han participado más de 6 millones de alumnos a lo largo de esos 40 años, y nos los encontramos a veces tras una ventanilla de un banco, un taxista, alguien en el mundo de la política que nos dice: yo participé cuando era niño en ese concurso escolar que nos enseñaba a entender el mundo de la discapacidad y su trato. Hemos ido haciendo en el camino muchas cosas, muchas campañas de publicidad, muchas relacionadas con nuestra principal actividad, que es el juego, pero dándole siempre un toque muy nuestro, un toque simpático también, porque creo que falta algo de humor, y más en este momento en nuestro país. Volveremos a hablar del Día del Padre, del Día de la Madre, y a tratar de sacarle una sonrisa a mucha gente que puede que en ese momento lo esté pasando mal. Llevamos desde el 2011 haciendo unos premios en cada comunidad autónoma, los premios solidarios, que reconocen la labor social de personas, de entidades, de medios de comunicación, lo que de verdad importa, lo que le importa realmente a la gente con la que compartimos la calle. Nuestros 20.000 centinelas de la ilusión ahora están en la calle, en las plazas, en los pueblos, en las ciudades de España, sobre todo hablando, escuchando activamente a la sociedad. Yo he sido vendedor durante 10 años en Palma de Mallorca, y lo que más hacía no era vender productos de juego, era escuchar a las personas. El problema de la soledad, cada vez mayor, es algo que tenemos que tener cada día más en cuenta. Las personas que no tienen con quién hablar, que bajan de su casa, se encuentran al vendedor o la vendedora y hablan un cuartito de hora, 20 minutos, muchos días. Decidimos crear la Fundación ONCE cuando cumplíamos 50 años, año 88. Y la Fundación ONCE, lo primero que creó fue una agencia de noticias única en el mundo, Servimedia, que se iba a ocupar de transmitir a los medios de comunicación todas las noticias, como hace cualquier agencia de noticias, pero especialmente noticias sociales, y más en concreto noticias sobre nuestro mundo, el mundo de la discapacidad. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. José Manuel Güesa os lo contará. Ha habido diferentes directores. Ha estado ahí Marcelino. Ha estado Julián Barriga, que compartía con Fernando Nega aquellos tiempos de la Moncloa de Adolfo Suárez. Os acordaréis, puedo prometer y prometo. Ha estado ahí un compañero como Félix Madero, está también por aquí, enhorabuena. Félix ha decidido tomárselo con más calma, pero siempre ha estado ahí trabajando en la ONCE, en Onda Cero, en la dirección de Servimedia, y creo que ha estado, así lo ha manifestado, a gusto trabajando con, como él dice, muy a gusto trabajando con los ciegos. Y en la última etapa, pues tenemos a José Manuel, que estuvo también en un ministerio de lo social, estuvo con uno de los 28 ministros y ministras que llevamos en democracia en este país, en el mundo social. Vamos, continuidad, no ha habido mucha, ¿eh? Sale a año y medio de media cada uno. Oiga, un poquito de continuidad en lo social, por favor.
Eso se llama respeto, consideración a lo que realmente necesitan las personas. Más de 5.000 teletipos en los últimos 5 años, con una pandemia por medio, y noticias sociales hay cada día. Fíjense, esta semana nosotros le hemos dedicado un cupón, lo hemos presentado a Manos Unidas por su 65 aniversario. Pero lo más importante es que hemos cerrado un acuerdo para ayudar a los niños ciegos de Marruecos con Manos Unidas, con el Ministerio de Educación marroquí y con la Asociación Alawita de Promoción de las Personas Ciegas. Ayudamos a que se eduquen. No sé lo que pasará con los ciudadanos de los campos saharauis, pero los niños ciegos están todos en buenas manos, educándose cada día gracias a la ONCE. Tenemos acuerdos con los ciegos de Portugal, educamos a los niños andorranos en nuestro Centro de Recursos Educativos de Cataluña y ayudamos a muchas organizaciones de ciegos a que encuentren un futuro mejor en otras partes del mundo. Ellos no tienen ONCE, pero la ONCE les llega de alguna manera. Es la solidaridad de la ciudadanía española. Gracias a todos los trabajadores de Servimedia, se han formado y ahora ocupan muchos de ellos otros puestos en otros medios. El 60% de nuestra plantilla tiene discapacidad. Es posible, es posible. El 50% son mujeres. Seguiremos transmitiendo noticias de carácter social a la sociedad porque nos conocen y saben por qué les llegamos o estamos perdidos. Solo esta semana los medios sociales han hablado también de un niño con 11 años en Francia que desde los 9 estaba solo en casa, ¿verdad? Abandonado por su padre, después por su madre, comiendo latas, sin luz, sin calefacción. Iba al colegio y además sacaba buenas notas. La capacidad de superación del ser humano, de la persona. No hay nada más importante que las personas. Pero incluso más cerca de aquí, en Soria, con el frío que hace en enero en Soria, 2 niños de 4 años y medio y de 1, descalzos, en el centro de Soria, abandonados, perdidos, y cuando los recogen y los revisan sanitariamente, comprueban que habían consumido cocaína. A veces el problema está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Cuando ocurren estas cosas, o la guerra de Ucrania, o la pandemia, no solo hay muertos, hay muchos nuevos discapacitados. José Manuel ha trabajado en diversos medios. Nació en el mismo año en que los Rolling Stones celebraron su primer concierto en Londres. Y luego el hombre pues, ha estado en medios curiosísimos. Fijaros, él empezó en aquello que se llamaba El Caso. El Caso. Y después ha estado en el Grupo 16, la puesta en marcha de algún otro periódico y en el Ministerio, como he dicho antes. Y ha llegado hasta aquí. Ya ves, ahora habla todo el mundo de lo social. José Manuel, antes no hablaba nadie, hace 35 años no hablaba nadie, ahora habla todo el mundo, es una suerte. Hasta las redes hablan, ¿verdad? Hasta las redes sociales. A ti las redes que te interesan más son las de las porterías del campo del Atlético de Madrid. Te quiero agradecer tu trabajo, tu compromiso, como a todos los trabajadores de Servimedia. Felicidades por esos 35 años. Vamos a seguir haciendo cosas en el mundo social, porque a la gente de este país, y nosotros lo sabemos muy bien, tenemos 20.000 almas en la calle, ahora mismo le importa lo social y le importa mucho. José Manuel.
Muchas gracias, don Miguel Carballeda, por su intervención, presidente del Grupo Social 11. Y ya tenemos a José Manuel González Huesa, director general de la Agencia de Noticias Servimedia, que es la protagonista hoy de este foro de la nueva comunicación. Si te parece, José Manuel, a ti y a mí nos gusta ir directos a las cosas. ¿Cuál es la ideología de Servimedia y de qué manera influyen en su funcionamiento los órganos de gobierno de la ONCE y de su grupo social? Buenos días a todos. José Luis, muchas gracias por invitarme, por invitar a Servimedia a celebrar este 35 aniversario. Y permíteme que dé las gracias a todos los que están aquí, los que no han podido venir, que han sido bastantes personas también. El auditorio al final se ha llenado. A todas las personalidades que nos acompañan y, por supuesto, al equipo de Servimedia, porque una agencia de noticias es el medio de comunicación que más equipo tiene. Y la verdad que quiero decir que este equipo es un equipazo. No es mi Atleti, como dice Miguel, pero es un equipo de altura y que todos los días da mucho de su esfuerzo. Para que os hagáis una idea, cada día hacemos 200 teletipos de media, 200 teletipos de media cada día. Y respondiendo a tu pregunta, porque efectivamente nos gusta ir al grano, pues te diría que nosotros, nuestra principal diferenciación y especialización es que somos un medio independiente. Yo te diría que somos, el titular para mí sería que somos el medio más independiente de España. ¿Y por qué? Pues precisamente gracias a Miguel, gracias al Grupo Social de la ONCE. Nosotros no nos enfrentamos a ninguna campaña electoral ni jornada electoral, como por ejemplo a la gallega, y siempre lo hacemos con absoluta objetividad. No tenemos ninguna ideología. Repito, no tenemos ninguna ideología. Esto habitualmente no ocurre en ningún medio, como os ha comentado aquí antes, yo he pasado por diferentes medios, he tenido la suerte de trabajar en diferentes medios de comunicación y todos los periodistas sabemos que cuando trabajamos en un medio tiene una determinada tendencia editorial, que es lógica y natural, que todo el mundo la tenga y que la exprese y que la cuente, y que sus lectores sepan cuál es la línea editorial de ese medio de comunicación. Bueno, pues la línea editorial de nuestro medio de comunicación de Servimedia, como digo, es la independencia, gracias al soporte de nuestro propietario único, que es la ONCE, y que nos permite, como digo, afrontar cualquier campaña electoral, cualquier entrevista, cualquier jornada, cualquier encuentro, con absoluta objetividad, buscando siempre la fuente, contrastando la información e intentando ser lo más objetivo posible. ¿Qué diferencias hay entre Servimedia y el resto de las agencias de comunicación españolas? Bueno, tendríamos varias diferencias, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos un libro de estilo que hemos denominado Periodismo Social, con un subtítulo que se llama El compromiso de la información. Creemos que lo social es muy importante. De hecho, durante la pandemia lo vimos. El tema más importante en la pandemia al principio era la salud. Todo el mundo nos preocupa la salud. Es lo más determinante en nuestra vida. Y como lo social hay infinidad de temas, ¿no? Como es la educación, que tenemos aquí a la ministra, como es la vivienda, como son las mujeres, los niños, la discapacidad. Yo creo que lo social tiene una variante muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces la política, o mejor dicho, el politiqueo, no nos lleva a afrontar lo que de verdad es lo que nos interesa a los ciudadanos, ¿no? Ahora hay una campaña electoral en Galicia, como antes ha habido en otros lugares, como he comentado, y muchas veces al final nos quedamos otra vez con la política, con la ley de amnistía, con efectos que no afectan a los ciudadanos gallegos, ¿no? Allí les preocupa otras cosas, ¿no? Ayer mismo teníamos al secretario general de UGT, que está aquí, Pepe Álvarez, que agradezco que también esté con nosotros, y nos planteaba eso, ¿no? En Galicia no se va a hablar de temas que interesan a los gallegos, ¿no? Entonces yo creo que hay, insisto, el tema del periodismo social es un asunto importante. También nos diferencia un hecho único en el mundo, que no ocurre, es un caso, yo diría, casi a analizar, que cómo es posible que una agencia de noticias tenga un 60% de personas con discapacidad trabajando como los demás. Como los demás. Tenemos personas ciegas que utilizan una silla de ruedas o personas sordas y, como digo, son tan profesionales como el resto. Yo animo al resto de agencias o al resto de medios de comunicación que también cumplan la ley e intenten también fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. También nos diferencia el hecho de la permanencia. Ha mencionado el presidente de la ONCE, Servimedia tiene 35 años y solo ha tenido 4 directores, que agradezco especialmente que estén aquí Marcelino Martín, Félix Madero y no ha podido venir Julián Barriga y yo mismo.
Yo mismo llevo desde el año 2005. Podría decir que soy el director de medios de comunicación en Madrid que más tiempo lleva dirigiendo un medio. Esto no es habitual y lo sabéis los compañeros que estáis aquí en este encuentro. Y también nos diferencia un enfoque de empresa comprometida. Nosotros somos el único medio de comunicación social que pertenecemos a Forética, que por ahí está su director general. Tenemos un compromiso no solo con la información, sino también pensamos que una empresa informativa tiene que tener una responsabilidad con la sociedad en la que vive. Y yo creo que estas cosas nos diferencian. ¿Qué es lo más destacado que ha realizado Servimedia en los últimos años? Pues mira, yo te diría que lo que más destacado ha sido poner lo social en la agenda política. Todas estas semanas, lo voy a contar y todo el mundo lo va a reconocer, hemos visto cómo se aprobaba la reforma del famoso artículo 49 de la Constitución. Si tú hace 6 meses preguntabas a alguien qué era el artículo 49, te aseguro que el 99% no sabría decirte que había una palabra que se llamaba disminuidos. Hemos conseguido poner encima de la mesa, como digo, esa reforma, esa transformación, esa denominación y llamar a las personas por su nombre, personas con discapacidad, no de otra manera. Y eso te puedo decir que ha sido posible, en parte, gracias a Servimedia. Y no me estoy poniendo ninguna medalla, es que es una realidad. Es que, por ejemplo, reunimos a todos los diputados que se pusieron de acuerdo en el año 2018 en el Congreso de los Diputados de todos los partidos políticos para reformar el artículo 49. Les hemos reunido varias veces. Y es la primera vez que los dos partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, PSOE y PP, se ponen de acuerdo en un tema. Y el resto de partidos políticos también, menos Vox, que lo de Vox no lo entiendo. No lo entiendo porque pasó del sí a la abstención y al no. Y ahora piden incluso una reforma, un referéndum de esa modificación. Pero bueno, Vox hará lo que estime oportuno. Sobre este tema se han puesto de acuerdo todos los partidos políticos. Decidme un tema político en el que se pongan de acuerdo todos los partidos políticos. Ninguno. Entonces yo creo que ese valor de conseguir que lo social sea más allá de un terreno vinculado con la discapacidad, con el tercer sector, que dé un salto y que el mundo de la política, de la economía, lo tenga en cuenta, yo creo que, bueno, pues las cosas de las que podemos estar más orgullosos. ¿Cómo se está adaptando Servimedia a los nuevos tiempos informativos, especialmente tras la pandemia? Pues mira, la pandemia lo vivimos y luego lo hablaremos. Fue un episodio traumático para todos. Además tomamos la decisión, fuimos yo creo que la primera empresa del Grupo Social 11 que decidimos trasladarnos todos a casa. En aquel famoso lunes de marzo del año 20, que en la memoria se nos olvida rápidamente, tuvimos que irnos todos corriendo a casa con el portátil, menos mal que teníamos todos un portátil, y empezar a trabajar desde casa. A partir de ahí tuvimos que hacernos una transformación todos los medios, y nosotros también, lógicamente, y empezamos a intentar hacer cosas diferentes, añadidas a lo que ya habitualmente hacemos, que son teletipos, que son noticias, sino intentar también fomentar, hacer lo que nosotros denominamos encuentros informativos. Tenemos un estudio de televisión en nuestra sede, donde ahí no solo hacemos entrevistas, como la de Pepe esta semana, que también han venido esta semana, por ejemplo, el ministro de Derechos Sociales o la ministra de Seguridad Social han pasado por Servimedia, como digo, esta semana, sino que también ahí hacemos encuentros informativos que emitimos en streaming y que intentamos abordar diferentes temáticas que son de interés para toda la sociedad. Empezamos poco a poco, nos lanzamos a una piscina en la que no sabíamos si tenía agua o no, y yo creo que el resultado ha sido extraordinario porque hemos ido avanzando, creciendo, y, por ejemplo, conseguimos 2 acuerdos muy importantes con Google. En uno conseguimos un acuerdo con ellos en un concurso mundial. Fuimos el único medio de comunicación español que consiguió ganar un concurso mundial de medios de comunicación para abordar una temática que planteaba Google, que era cómo podíamos abordar las vacunas, que en aquel momento, en el año 21, eran muy importantes. Recordemos, la vacuna salvó vidas. Y Google nos planteaba que hiciéramos un desarrollo de cómo abordar las vacunas y las noticias falsas, que de eso también luego hablaremos. Acordaros que sobre las vacunas
todas las semanas nosotros hacíamos reportajes y todos los meses hacíamos un programa de televisión dedicado a eso, ¿no? También hicimos un acuerdo con Facebook, Meta, para hacer una formación nuestra y desarrollar nuevos productos digitales. Hemos llegado a un acuerdo con el Parlamento Europeo. Bueno, ahora tenemos un reto enorme, todos los medios de comunicación, como es cómo abordamos la inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación. Da mucho vértigo este tema porque no es fácil, se están haciendo diferentes planteamientos en distintos medios. Nosotros queremos ahí trabajar con mucho cuidado, porque yo creo que a la inteligencia artificial hay que aplicarle mucho de ética. No vale que todos los datos que vengan de la inteligencia o todo el trabajo que nos pueda hacer valga directamente para producir una información. Yo creo que hay que darle un valor del periodismo, del periodista que conoce las fuentes. El otro día me planteaba, por ejemplo, que tanto que hablamos de inteligencia artificial y que nos da tanta información, ¿de dónde provienen todas esas fuentes que nos da la inteligencia artificial? Cuando para nosotros, por ejemplo, para los periodistas, lo más importante es la relación con las fuentes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido engañados por una fuente? O la fuente nos ha utilizado o nosotros hemos utilizado a la fuente. ¿Cómo podemos abordar ese tema con la inteligencia artificial? Yo creo que es un asunto que debemos abordar. Estamos trabajando en nuestra línea, ¿no?, de fomentar la inteligencia artificial en temas de lectura fácil, de productos que podamos hacer para que las personas puedan leer los textos de una manera más sencilla. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo y bueno, abordaremos diferentes temáticas en los próximos meses durante este año. ¿El trabajo de las agencias es suficientemente reconocido por la sociedad? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando preguntas a la gente, a tus amigos o a tu entorno o a personalidades, pues la gente sabe lo que es un periódico, sabe lo que es una revista, sabe lo que es una televisión, pero muchas veces no saben que lo que aparece en esa televisión es fruto de un teletipo. Bueno, yo diría que la mayoría de las noticias que aparecen en una televisión provienen de un teletipo. Y esa información no se conoce, no se sabe que proviene de Servimedia o de otra agencia de noticias. Yo creo que ahí tenemos un trabajo por desarrollar, ¿no? Y aquí reivindicaría un asunto que entre los periodistas, esto es muy de periodistas, pero que para que la gente también lo sepa, reivindicaría el derecho a la firma, a citar a la fuente. Es habitual que muchos compañeros utilicen un teletipo de Servimedia o de otra agencia y no digan que proviene de Servimedia. Esto, aparte de falta de ética, creo que debería revisarlo, pero esto ocurre todos los días, José Luis. Todos los días en los medios de comunicación aparecen informaciones nuestras que no se sabe de dónde vienen. Hombre, por lo menos menciona de dónde viene y luego desarrolla el contenido. Pero efectivamente yo creo que nos falta más difusión de lo que realmente representamos y cualquiera que está aquí, que hay muchos directores de comunicación, saben que cuando se publica un teletipo es muy difícil de parar. Es muy difícil de que ese teletipo no tenga luego un recorrido propio y que tenga una difusión propia, ¿no? Yo creo que ahí debemos trabajar más. Servimedia y Nueva Economía Forum tienen buena parte de sus vidas compartidas. Han evolucionado de forma paralela, mirando la una a la otra. Durante casi 20 años, de los 35 que tiene de vida Servimedia, la agencia ha realizado los contenidos de la web y de los boletines informativos de Nueva Economía Forum, cubriendo casi 4.000 eventos en más de 6 ciudades españolas, con un excelente servicio en redes sociales que fue esencial para que nuestra organización se mantuviera viva durante el apagón de la pandemia. Más de 200 actos de Nueva Economía Net Online. Aprovecho para reconocer el excelente trabajo de Martina y de Pablo en aquellos momentos extraordinariamente difíciles. Y, por supuesto, no somos la única organización que contrata a Servimedia. ¿Qué servicios presta la agencia a empresas en general y a entidades del tercer sector? Bueno, pues en principio agradecerte esta relación que tenemos, José Luis, tan intensa, que no paras de convocar encuentros. Como dices tú, 200 encuentros al año, casi un encuentro al día prácticamente, si quitamos los fines de semana y quitamos el verano. El trabajo que hace José Luis es digno de reconocer.
y que sepáis que en todos los encuentros que organiza José Luis, sean aquí, sean en Galicia, sean en Valencia, Málaga, Barcelona, siempre hay un periodista de Servimedia. Nos ha venido muy bien, la verdad, en esta relación, esta unión entre las dos partes para difundir actividades, porque nosotros también tenemos que estar al pie de la noticia, ¿no? Y nos permite, pues eso, estar aquí, que hoy han venido diferentes personalidades y poder sacar varias informaciones de los encuentros, porque no solo publicamos un teletipo. De hoy, por ejemplo, de este encuentro seguramente publicaremos 8 o 10 noticias diferentes de las declaraciones que han hecho a la entrada, la intervención que hay durante este encuentro, y yo creo que eso es un trabajo que gracias a que José Luis nos invita, pues podemos desarrollarlo. Para el resto, pues como te decía, intentamos fomentar también esos encuentros informativos que celebramos en nuestra sede, dar a conocer actividades que hace muchísima gente que son desconocidas, muchas personas del tercer sector lo saben, muchas entidades de la discapacidad que no tenían un hueco, pues gracias a nosotros han tenido un espacio. De hecho, en esa línea hemos creado un portal nuevo que justo ahora cumple un año, que se llama Discamedia, porque nos reclamaba el sector de la discapacidad tener un espacio propio, un portal informativo como cualquier otro portal. Hemos realizado en este año casi 5.000 noticias, 300 entrevistas, infinidad de encuentros, y yo creo que eso para el sector de la discapacidad ha sido un reconocimiento, tener un portal donde poder reconocer el trabajo que hacen. Eso es lo que desarrollamos también como te digo, para terceros. Y por cierto, en este portal de Discamedia también fue otro concurso público que presentó Google a nivel europeo. Solo ganamos 4 medios europeos y ahí Google nos aportó durante un año un tipo de ayuda para intentar desarrollarlo, y creo que ha sido un éxito. De la plantilla total de Servimedia, ¿cuántas personas con discapacidad emplea y con qué perfiles profesionales? ¿Cómo se adaptan al trabajo informativo en los diferentes procesos y formatos? Juan Antonio Ledesma, de Servimedia abrió las redacciones a periodistas con discapacidad hace más de 30 años. Es inaudito. Valora la agencia como cantera de profesionales con discapacidad que hoy triunfan en otros medios y normalizan el talento de las personas con discapacidad. Pues sí, la verdad es que Servimedia es una escuela de periodistas. Te diría que más de 100 periodistas que han trabajado en Servimedia trabajan ahora en otros medios de comunicación, en empresas, entidades, y aquí estoy viendo alguno que ha trabajado con nosotros, y yo creo que se llevan un orgullo de pertenencia haber trabajado en Servimedia, donde, como decía Miguel, más del 60% de nuestros trabajadores tienen algún tipo de discapacidad. Lo que intentamos también es que tengan todas las herramientas, el puesto de trabajo se adapta a cada persona. También hemos invertido bastante en tecnología, hemos renovado los equipos, hicimos un curso de formación precisamente después de la pandemia para intentar meternos en este mundo como digo, de la inteligencia artificial y todo lo que está por venir para que nuestros periodistas intenten adaptarse a estas nuevas circunstancias. Tenemos diferentes centros de trabajo. En el Congreso de los Diputados tenemos un espacio donde podemos desarrollar toda la actividad que se hace en el Parlamento, también en el Senado. Y bueno, yo creo que sí que es un orgullo tratar de que toda la gente que pase por nuestra agencia se lleve la formación. Te puedo decir que una agencia de noticias es la mejor escuela de periodistas que hay para un periodista. Y en esta línea yo creo y propongo, la ministra es de Educación, no es de universidades, pero yo propondría que en la Facultad de Periodismo o de Comunicación se instalara el formato MIR, es decir, que hubiera un MIR para periodistas, igual que hay un MIR para médicos. Yo creo que para los periodistas, una profesión además tan práctica, en el que hay una parte de teoría, pero que es muy bueno que haya mucha práctica, que es la que hacemos en Servimedia cuando vienen nuestros periodistas. Yo creo que estaría muy bien ese tipo de colaboración y que hubiera un MIR para periodistas. Servimedia está consagrada vocacionalmente, como se ha dicho, a la información social, pero en los últimos años se ha abierto la agencia a la cobertura informativa más general, incluso de la política, como decías antes, en las elecciones. ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo ha sido percibida por los colectivos sociales y del ámbito directo o indirecto de la ONCE, que es la propietaria de la agencia?
Pues yo creo que ha sido un salto natural, ¿no? El pasar porque además para que lo social tenga trascendencia tenemos que estar en el Parlamento, tenemos que estar en el Congreso, en el Senado, lo hemos visto en el artículo 49 y infinidad de otras modificaciones. Y yo creo que tener una buena sección de nacional / política es muy importante. Yo creo que tenemos una sección de nacional muy buena, con especialistas que conocéis todos en las diferentes, que siguen a los partidos, siguen al gobierno. Yo creo que esa decisión de esforzarnos en estar en la primera línea informativa, como te digo, todas las semanas prácticamente o todos los meses tenemos destacadas entrevistas con políticos. Creo que es muy importante que también los políticos vengan a SER+Media, conozcan lo que hacemos y preguntarles y saber cuáles son sus objetivos. Yo creo que ahí hemos dado un salto enorme y que así nos lo reconocen, ¿no? Fíjate, las campañas electorales del año pasado, que el año pasado tuvimos dos, una municipal y autonómica y otra nacional, las agencias de noticias fuimos de los pocos medios que hicimos lo que antiguamente se llamaba caravana electoral. Ahora, como está el streaming, es muy fácil seguir un encuentro que haga un candidato a través de la televisión, a través del ordenador, ¿no? Pero preferíamos gastarnos, invertir, que nuestros periodistas hicieran la campaña electoral, se adosaran, como hacíamos antiguamente, a los políticos, porque yo creo que la información no es igual hacerla a distancia que hacerla presencialmente, que poder interlocutar, hablar con el político. Yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, el salto de SER+Media hacia la información política, yo creo que ha sido trascendental para que tengamos la situación que tenemos hoy. El clima de crispación y de confrontación en la vida política, incluso entre los agentes sociales y el Gobierno, condiciona la actividad de la agencia, el trabajo de sus periodistas. ¿Qué le parece el comportamiento del Gobierno y de los políticos en relación con los periodistas? ¿Se abusa de las ruedas de prensa sin preguntas y de los videocomunicados unidireccionales? Yo creo que eso es un error. Es un error. Yo creo que también está bajado en un gabinete de un ministerio. Creo que es un absoluto error. Es decir, rueda de prensa sin preguntas, te diría que casi no deberíamos ni ir. Casi no deberíamos ni ir. Y alguna vez nos lo hemos planteado. Y videocomunicados sin necesidad sin poder interlocutar, o sea, sin poder hablar con la otra parte, me parece un error. Un error por su parte y un error por la nuestra, por entrar en ese juego, que algún día habrá que romper. Yo creo que la conversación es lo más importante. Y para un periodista, como te he dicho al principio, el trabajo con las fuentes, que al final son las personas con las que hablamos habitualmente, es muy importante, porque si no, pone una máquina casi, ¿no? Es decir, ¿qué se diferencia un periodista que está especializado, que esto es muy importante, de otro que no lo está? Pues que ese periodista especializado lleva mucho tiempo conociendo la materia en la que trabaja y sabe discernir, sabe separar una cosa de otra, ¿no? Yo creo que eso, como te digo, es un verdadero error que no debería producirse, igual que otra situación con la que hay que luchar son las noticias falsas, ¿no? Creo que esto nos atosiga permanentemente. Nosotros hemos hecho con un estudio de comunicación 2 encuestas sobre noticias falsas, una general y otra sobre mayores, que son un gran foco donde van destinadas esas noticias, y hay que también ahí separar la noticia falsa de la real. Y el atosigamiento por la vida que estamos viviendo, pues me parece una pena. Me parece una pena, porque yo creo que los partidos políticos deben llegar a más acuerdos. Es verdad que estamos viendo una situación muy compleja ahora, en la que todo se viraliza, ¿no? Hay una palabra que se mencionó el año pasado y que fue la ganadora de Fundeu, ¿no? Que fue la de polarización. Yo creo que los medios, precisamente, debemos huir de esa polarización. Debemos intentar, pues eso, trabajar con las fuentes, intentar hacer la información más objetiva posible, pero también nosotros también, no solo los políticos, sino nosotros también bajar el tono. No debemos ser correa de transmisión de un partido político. Creo que eso también es otro error. Creo que debemos dedicarnos a lo nuestro, que es una información lo más objetiva posible, lo más contrastada. Por supuesto, hablando con todos los partidos políticos, con todos los medios, con las diferentes opciones, pero en la polarización también tenemos una parte de culpa. Desde la perspectiva de dirigir SER+Media y del conocimiento y experiencia que tienes, ¿cómo ves el sector de los medios de comunicación en España? Pues mira, el sector de los medios de comunicación siempre está en permanente cambio.
permanente cambio, y nunca mejor dicho. Yo que trabajé en Cambio 16, y el otro día lo recordaba, en Cambio 16 fue la primera redacción de España que llegó un Macintosh. Estoy hablando casi de la prehistoria. Y nos tiramos 6 meses haciendo un curso de Macintosh. Pues ahora que sería... No me lo recuerdes. Impensable. Y de ahí luego pasamos a utilización de Internet. Luego las redes sociales, que no llevan tanto tiempo, 15 años. Y algunas incluso menos, 4 o 5 años. Y ahora nos llega el tema como digo, de la inteligencia artificial. Es un sector muy complejo, muy difícil en su sostén económico para desarrollar productos que tengan una rentabilidad. Un producto en lo que hay que hacer mucha inversión de personal. Nuestro mayor gasto es de personal, casi el 80% del gasto de Ser y Media es personal. Y ahí tienes que hacer una inversión absoluta. Si no, no vas a conseguir alcanzar el futuro. Esto hay que mezclarlo con la tecnología nueva, pero no hay que perder el norte. O sea, no podemos perder el norte de lo que somos y de lo que representamos y de lo que la sociedad espera de nosotros. Que al final no olvidemos que el famoso artículo 20 de la Constitución, el derecho a estar informados, es un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? No podemos perder ese norte y no ser nosotros los protagonistas de la información, sino que la información es la que es y la sociedad luego tiene que valorarla, ¿no? O sea, yo creo que esa base es absolutamente imprescindible y el desarrollo futuro vendrá pues adaptándonos a los nuevos tiempos que, como te digo, cada día pues son permanentes, porque lo de la inteligencia artificial, los mayores expertos del mundo mundial, lo estoy hablando con el presidente de Microsoft, hace 8 meses este desarrollo de la IA no estaba, no existía, tal como se conoce ahora. ¿Qué pasará dentro de un año? Difícil. ¿Cómo ves la formación universitaria, la carrera de periodismo en este momento y mirando al futuro? ¿Tú recomendarías a tus hijos o parientes que se dedicaran a esto? Pues ya te he dicho antes por dónde iba mi intención. Bueno, tenemos aquí al rector también de la Rey Juan Carlos, que, rector, tómate esto que te digo del MIR para periodistas. Piénsalo. Pues mira, fíjate, yo también he sido vicepresidente de la FAPE y sé que los periodistas de APM y FAPE me van a criticar. Pero yo a mis hijas lo que les dije a las dos, ninguna de las dos es periodista, afortunadamente. Una es médico y otra filóloga, y la filóloga no para de darme porque escribo mal y me corrige. De eso hablaré también ahora. Yo les dije a mis hijas que por favor primero que no fueran periodistas y que si querían ser periodistas, que lo podemos ser, que hicieran otra carrera antes. ¿Por qué? Porque yo creo en el periodismo especializado, en la profesionalización. Cuanto más te especialices, creo que es lo mejor y es lo que al final reclamamos los medios de comunicación. Puedes estudiar una materia, otra materia y luego hacer pues, un curso de periodismo o una parte del periodismo. Creo que las facultades de periodismo necesitan mucha remodelación, hay que repensar esta formación, la que tengo mucho cariño cada vez que voy a la Complutense y me siento de la Complutense, pero creo que necesita, como digo, un cambio importante, ¿no? Y luego una cosa que diría a los periodistas es que cuiden muchísimo la lengua, porque al final los periodistas podemos utilizar cualquier tipo de tecnología, podemos trabajar en televisión, en radio, en Internet, pero ¿cuál es nuestra base? Nuestra base es la lengua y si no sabemos utilizar la lengua es complicado poder transmitir lo que queremos o lo que pensamos o lo que queremos decir, ¿no? Entonces yo creo que la formación y el saber utilizar la lengua es una asignatura que nos falta. Mira, Luis Mateo Díez, que es académico de la lengua y que este año va a recibir el premio Cervantes, nos prologó el libro de estilo. Y en ese prólogo nos decía que qué bonito es, qué interesante es utilizar la lengua, porque la lengua al final nos permite conformar colores, visiones, nuestro propio mundo, pero que por favor cuidemos mucho la lengua. Y yo creo que además tenemos una oportunidad con el castellano, un idioma que habla más de 500 millones de personas y que nos puede dar una oportunidad también de negocio y de desarrollo cultural y de país
que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Daniel, desde la propia agencia Servimedia, te pregunta qué plan a corto y medio plazo tiene la agencia. Una curiosidad natural. ¿Tienen previsto ampliar la plantilla de trabajadores? ¿Qué destacaría de sus empleados? Pues mira, la plantilla de trabajadores la hemos incrementado un 40% en los últimos 6 años. O sea, imagínate el crecimiento que hemos tenido justamente después de la pandemia. Yo creo que podemos seguir creciendo, si me dejan los jefes, claro, todo esto. Hay que pedir permiso también. Por cierto, todo esto no sería posible, primero, sin el equipo, por supuesto, y segundo, sin los jefes. Todos tenemos jefes. Y yo quiero agradecer especialmente a Fernando Riaño, que está aquí delante, presidente de Servimedia, y a José Luis Martínez Donoso, consejero delegado de Servimedia, que nos permiten hacer lo que estamos haciendo. Sin ellos, sin su agilidad, sin su apoyo, sin el apoyo de la empresa, de la estructura, no sería posible donde estamos. Creo que es muy importante que las personas que dirigen también la empresa tengan en la cabeza lo que es Servimedia, ¿no? Y ese apoyo ha sido fundamental. Entonces, nuestro objetivo es crecer y si crecemos, contratamos a gente. No paramos de ver o de intentar ver a gente para que trabaje con nosotros. Pablo, que está por ahí, nuestro Pablo Iglesias, no el otro. Pues tenemos también un Pablo Iglesias. Pues que fue muy curioso una conversación que tuve los dos en Moncloa, Pablo Iglesias preguntando a Pablo Iglesias político, ¿no? Pues estamos todo el día viendo a personas que puedan incorporarse a Servimedia, ¿no? Para nosotros es un orgullo poder dar la oportunidad a personas con discapacidad, también a periodistas sin discapacidad, y que puedan incrementar nuestra plantilla. Para nosotros sería estupendo. Fernando Jáuregui, periodista, maestro de periodistas, que tuvo responsabilidades en el Departamento de Comunicación de la ONCE hace años, pregunta en qué cosas o procesos concretos estáis utilizando la inteligencia artificial, para qué crees que puede seros útiles en el futuro, y también te pregunta si tenéis detectadas alarmas éticas, límites, líneas rojas sobre los riesgos que el empleo de la inteligencia artificial puede representar en el futuro en el manejo de la información y de los procesos de redacción. Sí, yo creo que la ética es fundamental, es decir, hay que aplicar la ética a la inteligencia artificial. Yo creo que esto es una parte importantísima en el que tenemos que estar todos de acuerdo. No es fácil, nosotros desde luego lo queremos hacer. Es verdad que la inteligencia artificial puede ayudarte en muchas tareas, transcripciones de una entrevista, por ejemplo, traducciones. Hay mucha información, documentación, toda la información que puede ir añadida a una noticia. Ahí nos puede ayudar muchísimo, pero la materia gris humana yo creo que es fundamental. Sin ese criterio de la persona es muy difícil. De hecho, los especialistas dicen, yo en esto no soy muy especialista, dicen que lo mejor para utilizar la inteligencia artificial es ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas haces a la máquina? Hombre, para preguntas un periodista, ¿no? Si no sabe preguntar a un periodista, ¿quién va a saber preguntar? Entonces yo creo que lo mejor es hacer la pregunta más oportuna, que la máquina te responda y tú te adaptes o lo adaptes a tu estilo o a tu necesidad. Estamos trabajando, como decía antes, en un proyecto de aplicación de lectura fácil de textos y de también intentar que los textos sean oídos, o sea, que haya una máquina que pueda leer el texto que estamos escribiendo. Acordaros de que en el móvil de este famoso Siri, que se utiliza para personas ciegas en origen, porque no sé si lo sabéis, que el origen, cuando tú preguntas al móvil de, oye, dime no sé qué tal, esto se hizo una aplicación para que la persona ciega pudiera interlocutar o pudiera hablar con el móvil, ¿no? Luego, fíjate, nos ha venido bien a todas las personas. Cualquier tipo de aplicación que hagamos, por eso digo que si traducimos a textos para que lo entienda todo el mundo, que a veces que no lo entendemos ni nosotros, y conseguimos que eso tenga una mayor diversificación y difusión, pues para nosotros será muy importante. Agustín Llanel, de la Federación de Sindicatos de Periodistas, dice que la crisis global de 2008 afectó a las agencias de noticias que perdieron clientes. ¿También le afectó a Servimedia, a pesar de ser una agencia con unas características, digamos que especiales? Si fue así, ¿se ha recuperado ya?
Pues sí, cada vez que viene una crisis hay una situación difícil, dura, complicada, porque es verdad que se caen clientes, entran unos, salen otros. Para mí la situación que he vivido en estos largos 19 años, la peor situación fue durante la pandemia, un momento crítico, ese año 2020. Yo lo recuerdo con mi mujer, que está aquí delante, lo sabe. Muchas veces era complicado salir adelante en una situación, como digo, extrema que todos vivimos, pero poco a poco nos hemos recuperado. Ahora tenemos más de 150 clientes, más que nunca, hemos hecho un presupuesto mayor que nunca, tenemos un beneficio en el año pasado y yo creo que ahora estamos en una situación modélica y lo bueno es ver la curva, ¿no?, del crecimiento y estamos viendo que en los últimos años, 2-3 años, no paramos de crecer en actividad y en presupuesto, ¿no? Entonces esto nos hace, bueno, pues es un trabajo, al final el trabajo se ve también recompensado, también hay que mirar la cuenta de resultados, no solo la actividad informativa y la verdad es que está siendo recompensado en esa parte económica. Precisamente sobre este tema que has comentado, Santiago Doménech, de Dir Confidencial, dice qué resultados financieros podrías adelantar respecto de 2023 y qué objetivos se marcan para 2024 en cuanto a resultados económicos, crecimiento, etcétera. Bueno, pues como saben, las cuentas se están cerrando, eso tienen que verlo los auditores, hay un proceso de varios meses de información interna y externa, pero sí puedo decir que hemos crecido un presupuesto de más de 2,6 millones de euros y que estamos en beneficio el año pasado. Óscar Dapena, de Ilunion, te pregunta qué supone tener la revista Perfiles en la historia de Servimedia. Pues mucho, porque además tengo el orgullo también de ser también director de Perfiles desde el año 2005. Perfiles es una revista de la ONCE que tiene casi 40 años, que también nació con esta temática social, que precisamente durante la pandemia tuvimos que dejar de imprimirla porque era absurdo enviar, es una revista que edita la ONCE y que se hace una distribución gratuita y era absurdo en aquel momento pues enviar ejemplares cuando no estábamos en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Ahora acabamos de cambiarla, tenemos una imagen nueva, os animo a todos a que os metáis en la página web de Perfiles también, que la veáis, llegará al Congreso y al Senado también, volvemos a tirar más de 20.000 ejemplares y a mí me encanta, yo que he trabajado en revistas, me encanta volver a ver el papel, ¿no? Como sabéis, en la educación, estos modernos de California, los creadores de todas estas grandes empresas, allí están volviendo diría, a la educación en papel, ¿no? Están volviendo a tener libros de texto, ¿no? Es bueno, yo creo que es bueno compaginar lo moderno también con el libro, con el manual de papel, porque también te ordena bastante la cabeza. Entonces hemos hecho eso con Perfiles, tiene una versión de papel, una versión digital, una newsletter, redes sociales. Y bueno, estamos con mucha ilusión porque la acabamos de relanzar. Próximamente haremos una presentación un poquito más formal y les animo a que lean y para mí es un orgullo también dirigir esa revista. Isabel Martínez, de la Fundación OCE, te pregunta qué espacio crees que darían los medios generalistas a las políticas sociales si no existiera la agencia Servimedia que empuja en ese sentido. ¿No crees que los medios de comunicación deberían poner más énfasis en los temas que más importan a la gente? Yo creo que sí. Nosotros estamos todo el día, son clientes nuestros, o sea, reciben nuestros teletipos. Y yo creo que sí, que lo social importa. Y como os digo, durante la pandemia, recordar, todos los telediarios era lo más visto. Tuvimos la etapa de mayor audiencia de la televisión, el medio que ahora mismo tiene probablemente más influencia. Batieron récords, pues por esto estábamos en casa, pero se batieron récords como digo, de audiencia. Pero muchas veces hablando con directores de informativos, si tú les hablas con ellos y ellos saben muy bien cuál es el minutaje, cuál es el pico que tiene más audiencia en ese momento del telediario, te aseguro que si haces una buena historia de un tema social, en ese momento tiene más audiencia que la ley de amnistía. Y ojalá que sea así.
Mira, ahora este año tenemos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París. La ministra está muy implicada en el tema del deporte y me parece estupendo. Y, por cierto, aprovecho para decir que ojalá la radio y televisión pública retransmitan también los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París en unas condiciones similares. Cuando la televisión pública, por ejemplo, hacía un reportaje diario de los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio, por ejemplo, cuando metía una historia de un deportista, de cómo se había formado, cómo se había desarrollado, qué actividad había tenido, te aseguro que era el pico de más audiencia de televisión española en ese momento. Simplemente dedicarle tiempo, trabajo, como al resto de informaciones, si es que no hay que hacer otra cosa distinta. Y lo importante es hacer ese trabajo con profesionalización. Y te aseguro que, porque muchas veces se pregunta, es la pregunta típica de ¿qué quiere la audiencia? O no, nosotros damos lo que quiere la audiencia o la audiencia quiere lo que nosotros damos, ¿no? La cuestión es, haz un trabajo muy profesional y seguro que tiene audiencia. Esto es como se decía, en España no se lee, pues si cada año se venden más libros que nunca. Cada año hay más número de libros que se publican. Es cuestión de hacerlo y hacerlo bien. Decían que los niños no leían. Y los niños, mis hijas, por ejemplo, la pequeña, leyó, que os pasaría a muchos de vosotros, con Harry Potter. Bienvenido, Harry Potter. Gracias a Harry Potter hubo muchos niños que leyeron libros. Eso es lo que tenemos que hacer, crear productos que merezcan la pena. Las últimas dos preguntas. ¿Cómo te imaginas el periodismo dentro de 35 años? Han pasado 35, proyectemos otros 35. ¿Qué papel destacas que puede tener el mundo de las agencias de noticias de hoy? Pues es difícil proyectar 35 años. Bueno, para entonces no sé qué estaré haciendo. Pero yo creo que será un poco como ahora, ¿no? Te decía antes, cuando yo empecé, en el año, decía Miguel, en el caso, pues a mí me llegó, cuando en mi primer reportaje lo hice por un teletipo escueto de 3 líneas. Bueno, aquello, fíjate, aquello no era, se llamaba crimen pasional, lo que era un caso de violencia de género ahora. Asesinato en Flix, un pueblo de Tarragona, a una chica que le había matado su novio. Y eran 3 líneas, allí tuve que irme con el fotógrafo y a hablar con la Guardia Civil de entonces y conseguir la información y la foto de la fallecida, que era lo más importante. Pues esto es un poco lo que hay que hacer en el futuro, es decir, hacer información, contrastar las fuentes, ser lo más profesional posible, ser un periodista especializado. No sé qué sistema utilizaremos, si lo haremos desde la Luna, si volaremos. Seguro que haremos cosas que no conocemos. ¿Quién iba a pensar que hace tiempo íbamos a utilizar este aparato constantemente y estar todo el día conectados a esto, ¿no? Pues habrá cosas distintas, ¿no? Lo que hay que hacerlo es también con mucha humanidad y mucha formación. Larga vida a Servimedia. Voy a ofrecer, antes de darte un último turno para lo que quieras decirnos, voy a ofrecer el micrófono a la directora de Comunicación Global de Telefónica, gracias a cuya participación, mecenazgo y ayuda hacemos posible este foro de la nueva comunicación. Eva, buenos días. Muchas gracias, José Manuel. Hace años escuchaba a José Manuel hablar de Servimedia y recuerdo bien cómo explicaba el propósito de su criatura mediática. Él decía algo así como que tenemos una sensibilidad diferente aquí, en Servimedia. Tenemos profesionales como en cualquier otro sitio, tenemos periodistas como en cualquier otro sitio, pero aquí uno es rubio, otro es alto, otro es ciego y otro va en silla de ruedas. Y concluía diciendo, esa es la línea que nos distingue y de la que nos sentimos muy orgullosos. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que no hay mejor forma o no había mejor forma de describir el periodismo social. Hoy hemos escuchado a José Manuel hablando de compromiso, hablando de responsabilidad, hablando de honestidad, en definitiva hablando de personas, y han pasado nada menos que 35 años. En mi compañía en Telefónica, como bien ha recordado Miguel, al que agradezco muchísimo las palabras que ha dedicado a mi compañía, estamos a punto de cumplir 100 años y también sabemos mucho sobre cómo dar servicio a las personas, a sus necesidades y a sus preocupaciones.
Desde Telefónica, felicitar a Servimedia y a José Manuel por seguir trazando esas valiosísimas líneas que nos distinguen y por seguir haciéndonos sentir a todos muy orgullosos. Gracias. Esos 100 años de Telefónica bien merecen un cupón de la OCE. José Manuel. Seguro, yo Miguel ha tomado nota, lo vamos a hacer seguro. Yo, nada, sencillamente a mí me hubiera gustado, porque yo estoy dando voz a un equipo humano. Yo creo esto resaltarlo mucho, a toda la gente que ha pasado por Servimedia en estos 35 años, a los que van a venir en el futuro, a los que estamos ahora. Estoy poniendo voz nada más. Esto es un trabajo de equipo, insisto mucho en ello, y para que os hagáis una idea, los que no estáis muy vinculados con la profesión, en las agencias de noticias es el único medio de comunicación que la información se escribe con iniciales. No se dice el nombre de fulanito Pérez, conexión en radio o en televisión o en un periódico que pone el nombre. En la agencia aparecen iniciales de la persona que escribe / la persona que edita el teletipo. Eso muestra un poco lo que es una agencia, ¿no? Un trabajo en equipo de una persona que desarrolla una información con su jefe, luego el editor, por supuesto el equipo de dirección, pero esa invisibilidad de un trabajo bien hecho, de un trabajo que lo que importa es la fuente, la información, el contraste, no el periodista. Quiero resaltarlo aquí, ponerlo bien en letras muy grandes y nada, agradecer a todas las personas que trabajan con nosotros que esto sea posible, que haya sido posible, que me parece un milagro, ¿no? Que hace 35 años la ONCE tuviera la idea de crear una agencia de noticias, del equipo que hay detrás, del equipo que nos apoya directivo para seguir abordando nuevos compromisos y nuevos proyectos. Todas esas personas no están aquí hablando, lo estoy haciendo yo y yo soy los verdaderos protagonistas, así que pido un aplauso por ello. Muchas gracias.